El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Mi ponencia será específicamente en las circunstancias de México. Hay sus particularidades que respeto mucho en otros países, pero aquí las circunstancias son diferentes y nos lleva a esto a plantear nuestra problemática según las condiciones que estamos viviendo aquí en México o que hemos vivido en México. Pues muchos de ustedes sabrán que la detención, desaparición en México, según nuestros datos y nuestras pruebas que están en el museo. Aquí entre paréntesis tendría que decir que el museo es la exposición de nuestro archivo. No tuvimos dificultad en cuanto de qué íbamos a alimentar el museo. Es simple y sencillamente enseñar nuestro archivo, nuestras colecciones, la lucha, los documentos, los expedientes, que en el transcurso, ya se están cumpliendo 46 años, que en el transcurso de ese periodo, el Comité Eureka empezó a generar documentos y el gobierno también, obligado a responder a esos documentos, tuvo que generar otros y nosotros los fuimos archivando. En aquel momento decíamos que los íbamos guardando, no sabíamos que estábamos hablando en futuro que iba a ser un archivo. Pues bien, me gustaría iniciar con una hoja que me llega en un momento muy preciso a la situación que está en México, que son las palabras de Juan Gelman, que es un fragmento de su discurso que pues yo creo que todos lo vieron, lo tienen en su mano, y dice: hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente, y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Y sospecho que no pocos de quienes preconizan la destitución del pasado en general, en realidad quieren la destitución de su pasado en particular. Hace una semana precisamente encontramos un documento que es muy revelador de este último renglón que dice Juan Gelman, que hay unos que dicen, que preconizan, ¿verdad?, que no hay que ver el pasado, pero es más bien quieren esconder su pasado. Entonces, hay personajes aquí en nuestra historia actual de la represión que no quieren que se investigue el pasado. Sin embargo, no fue suerte de un investigador, sino que fue el hallazgo por esa lucha tenaz, ese tesón de estar viendo documentos, tanto en el Archivo General de la Nación como haber recopilado el testimonio de miembros del Comité Eureka. Yo voy a evitar decir el nombre de esta persona por los momentos, de que supuestamente en estos años anteriores había sido un precursor, un promotor de la defensa de los derechos humanos, y sucede que ese personaje nosotros siempre lo teníamos, pues si bien no en un alto aprecio, pero sí, y que se le sigue respetando. Él ya murió, se le sigue respetando, pero era un agente de la Dirección Federal de Seguridad. Tenemos el documento precisamente porque
ya lo tenemos en resguardo. Hay mucha gente actual ahorita en este gobierno que no quiere que se vean esos documentos. ¿A qué me refiero con esto? Decía doña Beatriz en la primera sesión de este seminario que hay nuevos sótanos. En efecto, sí hay nuevos sótanos y precisamente esos sótanos continúan en la Secretaría de Gobernación del gobierno actual. ¿A qué me refiero? Si bien antes, en los años 70, nosotros en las consignas que coreábamos en la calle, decíamos que nuestros detenidos estaban en los sótanos de Bucareli. Para los que nos están escuchando ahorita y que no saben qué es Bucareli, Bucareli es una calle en donde está la Secretaría de Gobernación. Ahí siempre ha sido sede de la Secretaría de Gobernación. Ya los detenidos los llevaban precisamente a los sótanos de la Secretaría de Gobernación. En el transcurso del tiempo y actualmente, esos sótanos se han modernizado. Esos sótanos ahora son los sótanos donde no sale la información. Están, como dice Juan Gelman, ¿por qué no quieren que se investigue? Porque son cuestiones personales que hay ahí. Muchos de los infractores, de los perpetradores de la desaparición forzada aún están dentro del gobierno actual. Esto entiendo que hay que demostrarlo con documentos y con pruebas. Eso, pues ya esperamos 45 años, podemos esperar un par de años más para entregar estos documentos. ¿A qué me refiero cuando no solamente cuando hablamos de archivos es el documento físico, la generación de esos documentos, sino que también las leyes que acompañan el manejo de esos documentos? ¿A qué me refería cuando los sótanos se han modernizado? Bueno, esos sótanos se han convertido en ese laberinto de leyes, de simulaciones, en las que evita tanto a los familiares como a los investigadores tener entrada o tener acceso a esos documentos por cualquier cosa que podamos pensar. Por ejemplo, nosotros como familiares, pues obviamente queremos desentrañar la verdad, pero en cualquier esfera de nuestra vida hay que hacer uso de estos documentos. Por ejemplo, los cineastas están siendo afectados también cuando quieren hacer un documental o hacer una película, tienen que hacer la investigación porque quieras o no, eso que están creando en ese momento, pues servirá en futuro para una referencia. Y si ese producto no fue con una investigación formal, pues el documento que está generando va a contener fallas de origen. ¿A qué me refiero cuando decimos que la documentación está siendo escondida? No entraría a detalles, pero a las personas que nos escuchan, a los que entran al chat, hay que tener muchísimo cuidado. Y más aquí, ya ven en México cómo nos las gastamos, ¿no? En los años 70 éramos parte de los países no alineados, cuando realmente lo que se hacía aquí era desaparecer y tener vínculos muy cercanos con el gobierno de los Estados Unidos en cuanto nuestros presidentes fueron miembros de la CIA también. Entonces, la documentación desaparece para nosotros como familiares de detenidos desaparecidos en varias leyes. Por ejemplo, la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos nos limita a tener el acceso profundo a la documentación cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos. ¿Por qué nos limita? Porque hay una ley de protección de datos personales. Si a mí en lo particular, como cualquier individuo, me dicen que si estaría de acuerdo que cualquier banco manejara mis datos, pues obviamente pues le diría que no permitiría eso. Entonces, a eso se refiere la ley
de protección de datos personales, pero si lo combinamos con la Ley General de Archivos, esta combinación se vuelve un Frankenstein porque no me va a dejar investigar bien sobre ciertos personajes porque sus nombres son datos como se acostumbra a decir acá, que son datos sensibles. Yo creo que esto, entre paréntesis, la sensibilidad es una característica del ser humano. Más bien creo que son datos delicados los que están en esos archivos. Entonces, la combinación de la Ley General de Archivos con la Ley de Protección de Datos Personales me limita. Pero aparte hay otra ley, la Ley de Acceso a la Información. Es un grupo elite que va a decir si puedo acceder o no a la información. Otra ley que se mezcla en esto es la ley contra la desaparición forzada, empezando con el proemio de esa ley que menciona la desaparición forzada a cargo de particulares. Entonces, mezclan términos para que alguien los pueda interpretar. Y aquí en México, ¿quién interpreta cuando hay un conflicto de esa naturaleza? Pues un juez. Y ustedes sabrán que aquí en México los jueces, la gran mayoría, son corruptos. Entonces, nos limitaría también en cuanto a las desapariciones forzadas, porque le están dando esa característica al secuestro. Y el secuestro es entre particulares. Y la desaparición forzada es cuando agentes del gobierno nos capturan y al mismo tiempo lo acompañan con una negativa. Entonces, imagínense, tenemos la Ley General de Archivos, la Ley de Acceso a la Información, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Desaparición Forzada. Entonces, ese conjunto de leyes hacen un laberinto para que el usuario común no pueda acceder a los archivos gubernamentales. Y mientras tanto, empiezan a desaparecer documentos, que actualmente está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque hay gente interesada en que no se descubra el pasado, porque están lamentablemente, se quedaron en la Secretaría de Gobernación. Y pues yo diría que no solamente los de antaño que trabajaban en la Secretaría de Gobernación, sino que también los nuevos que entraron ahí a la Secretaría de Gobernación, que tienen vínculos con el pasado. Ese es el documento que encontramos recientemente que pues hay que pedirle autorización al Comité Eureka porque son datos muy, muy comprometedores, ¿no? Bueno, entonces tenemos ese conjunto de leyes. ¿Cuál es la tarea en cuanto a un archivo que poseemos nosotros que tiene una relación íntima con el Archivo General de la Nación? Porque ahí se ve que hay una comunicación entre ambos archivos, el nuestro en particular como el Archivo General de la Nación, dialogan y se crearon documentos. Entonces, cuando hablábamos con doña Beatriz, que Camena es el encargado de digitalizar nuestro archivo, que decíamos que esto hay que subirlo a la red para consulta. Sin embargo, estamos considerando esa opción porque, como se están desapareciendo documentos actualmente en el Archivo General de la Nación, entonces, si ellos saben cuáles son los documentos que nosotros tenemos, pues obviamente van a desaparecer el resto de documentos. Es una cosa que lo estamos valorando, porque los archivos, los documentos que han desaparecido actualmente en el Archivo General de la Nación son documentos que tenemos algunos de ellos. Entonces, si estamos hablando de hacer una compulsa con el Archivo General de la Nación y el archivo que nosotros tenemos, estamos o nos vamos a enfrentar a un delito penal porque es la destrucción de documentos oficiales. Entonces, es muy delicado para nosotros, tenemos que valorarlo, tenemos que ver que estos archivos
de una organización, de unas mamás que tuvieron la fuerza, la dignidad de conservar ese archivo pese a las persecuciones que hubo. Entonces tenemos que protegerlo. Creíamos que las cosas iban a ser laxas con este gobierno en cuanto a la desaparición forzada, pero no está siendo así. Entonces hay una serie de leyes, pero también quienes ejecutan esas leyes, que para nosotros tenemos un escollo ahorita con las actuales directores o los que están al frente de la Secretaría de Gobernación. Para terminar, les digo esto leyendo lo que dijo Juan Gelman sobre el pasado, hay hechos muy preocupantes para nosotros. En el 2017, en octubre del 2017, el que estaba en ese momento como cubriendo el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque el anterior Mancera, de apellido Mancera, se había ido a la campaña y dejó un encargado del despacho. La primera acción que hizo, creo que se llamaba, o que se llama Jorge Serrano, la primera acción que hizo fue quitar en los edificios que están a cargo del gobierno del Distrito Federal, o sea, que son patrimonio de esta ciudad, quitar el nombre de Díaz Ordaz. Nosotros sabemos que Díaz Ordaz es un genocida, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser igual al perpetrador de ocultar parte de la historia. O sea, no podemos quitar a Díaz Ordaz pese a que fue un genocida. O sea, yo creo que hay que respetar la parte de la historia y la parte documental. El año pasado, me estoy refiriendo también a octubre del 2020, el subsecretario de Manos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, en su discurso en el Archivo General de la Nación, lo que dijo que estaba considerando que en todos los espacios públicos iban a quitar el nombre de Díaz Ordaz. Está desapareciendo parte de la historia al eliminar esos nombres. Nosotros decimos que no, que eso se tiene que respetar. En todo caso, tiene que ser el pueblo, las organizaciones, que diga quién fue Díaz Ordaz. O sea, que aparejado a esos monumentos o a esos rótulos, tiene que haber la historia que tenemos nosotros que contar. Y lo que es más preocupante, si eso lo está diciendo el subsecretario de Derechos Humanos de la actual Secretaría de Gobernación, que tiene a su cargo el Archivo General de la Nación, imagínense lo que puede hacer en ese Archivo General de la Nación. Es un supuesto. Eso es un supuesto ahorita. Pero lo que sí dijo él, y está en los periódicos y está en las redes, que había que quitar el nombre de Díaz Ordaz, es para nosotros realmente preocupante, es algo que nos asusta, que alguien de ese calibre esté proponiendo la desaparición de la historia. Eso no puede ser. La desaparición de documentos, entonces, también. Eso no puede ser. Entonces, precisamente es que nosotros vamos a reconsiderar que el archivo que tiene el Comité Eureka lo vamos a entregar así abiertamente. Sí vamos a enseñar a algunos que tenemos la certeza que no pueden mutilarlo actualmente. Entonces, cuando hablamos de memoria y lucha social, no se circunscribe únicamente a los documentos que poseemos, a los documentos que tienen los archivos, sino que también a las leyes que hacen posible el acceso o no a la información. Entonces, es un caso muy particular en México. Creemos que para que nosotros mostremos el archivo tiene que ser precisamente el pueblo el que proponga cómo es que se deben de ver estos archivos y en todo caso hacer sitios de memoria. Pero no podemos permitir el paternalismo de que sea el gobierno quien nos crea
o que nos ofrezca los sitios de memoria. Hay un sitio de memoria que recién se inauguró, que fue creado por el actual gobierno, donde estaba la sede de la Dirección Federal de Seguridad, la encargada de llevar a cabo el terrorismo de Estado en este país. Entonces, nosotros no estuvimos de acuerdo en cómo fue su implementación, porque más que todo nos parece una simulación. Bueno, sería todo. Pues yo agradezco mucho la atención, ¿sí? Y aquí estamos pendientes. ¿Por qué me parece incorrecto que no solamente que sea el gobierno, sino que también el pueblo, ahora que le llaman sociedad civil, es incorrecto que haga eso? Estamos hablando específicamente de la situación mexicana en lo que a mí respecta, ¿verdad? No me voy a meter en otros países, si es correcto lo que han hecho en Inglaterra, si es correcto lo que han hecho en Estados Unidos. Eso es una problemática aparte, que claro, tengo mi opinión al respecto, pero vamos a hablar de México. No sé si ustedes recuerdan que hubo una estatua de Vicente Fox en Veracruz y quien la tiró, quien la derribó, fue la sociedad civil, como se llama, o el pueblo. Nosotros estuvimos en contra de eso. Porque primero, si estás haciendo, hay que educarnos en lo que son las cuestiones históricas o cuestiones de memoria, hay que educarnos. Si alguien hace eso, pues obviamente hay que externar nuestra opinión. Entonces, cuando derribaron la estatua de Vicente Fox, la patearon, la desmembraron, estuvimos en contra de eso, y eso que era gente, era el pueblo veracruzano que estaba haciendo eso. Entonces consideramos que para tener un criterio, para tener conciencia, para que esto sea revolucionario, pues también hay que respetar la otra parte, porque nosotros como sociedad, como pueblo, no podemos hablar de que tengamos la verdad absoluta. Está la versión del Estado y está también nuestra versión, por decirlo de alguna manera. Y serán las nuevas generaciones las que, viendo esas dos situaciones, pues van a tener un criterio, van a decidir, van a pesar, van a tener en balanza esos criterios diferentes, y serán ellos los que decidan. No los podemos inducir a que quitando una estatua, quitando un memorial, eso es o constituye la verdad. Hay una cosa muy importante como experiencia en el Museo Casa de la Memoria Indómita, y esto tiene que ver con las generaciones actuales. Siempre les pregunto, cuando hablamos de desaparición forzada, porque aquí hago la aclaración, desaparición forzada no solamente es desaparecer a la persona, sino que también desaparecen la documentación de esa persona. Eso ha sucedido aquí en México, o sucedió aquí en México. En el caso particular nuestro, pues se perdieron los registros de nuestro familiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces estamos hablando de una coordinación en cuanto a la desaparición forzada que también involucra a las instituciones autónomas. Bueno, pero también desaparece en la memoria, porque esto que estamos ahorita conversando, eso no lo tenemos registrado en los libros de texto o que sea un pronunciamiento del gobierno. Entonces, cuando hablamos nosotros de que es importante preservar la memoria, hay una actividad que siempre hago en el museo, en épocas normales. Cuando vienen los jóvenes, yo les pregunto para terminar el recorrido, porque antes les doy la explicación y ellos pasan a la sala a ver, siempre les hago estas afirmaciones: la desaparición física y la desaparición administrativa, pero también la desaparición de la memoria. Siempre termino los ejercicios preguntándole a ellos, ¿qué se acuerdan? ¿Qué pasó un 11 de septiembre? Yo digo un 11 de septiembre nada más. Y jóvenes que nacieron en el 2003, 2002, dicen, el 11 de septiembre son las Torres Gemelas. Entonces les digo yo, bueno, ¿qué pasó?
y empiezan a hablar de las palabras claves, terrorismo. Y eso es lo que nos han metido en la cabeza. Y eso tiene que ver mucho la educación media en México. Yo creo que hay que revisar esas cuestiones, ¿no? Porque son los maestros que le están continuamente repitiendo que el 11 de septiembre fueron las Torres Gemelas. Entonces les digo yo, el 11 de septiembre de 1973, y hago toda la desglosa. Le digo qué pasó con nuestro querido presidente Salvador Allende, qué pasó con las persecuciones en Chile, con los asesinatos en Chile, con las desapariciones en Chile, y quiénes estuvieron involucrados, y qué hicieron con el Palacio de la Moneda, y cómo fue que asesinaron al presidente Salvador Allende, y cómo estuvieron gente que entregó la vida en Palacio de la Moneda. Entonces, todas esas cosas, cuando yo me refiero a que no hay que quitar absolutamente nada, me refiero que no hay que quitar nada, porque estos se han encargado de quitar en la memoria de nuestros hijos, de nuestros ciudadanos jóvenes mexicanos, se han encargado de quitar de la memoria ese 11 de septiembre. No digamos lo que ha pasado aquí en México, que también lo han quitado de la memoria, y además hay que ser proactivos, hay que luchar siempre para estar en la trinchera, porque el gobierno usa técnicas para el olvido. Ahorita que viene el aniversario del 10 de junio, el halconazo, los medios, muchos que nos gobiernan desde Bucareli, están diciendo que fueron los paramilitares. Cuando se dice paramilitares, estamos excluyendo de la responsabilidad al ejército mexicano, porque ese 10 de junio de 1971, lo que sucedió en la calzada México-Tacuba fue un operativo militar acompañado con un grupo de civiles. Eso es muy diferente a decir que fue una acción de unos paramilitares. Entonces, cuando se habla de memoria, hay que decir todos los hechos. Hay que respetar en este caso, los monumentos, las inscripciones, lo que sea. Porque mostrando todo eso, lo que produce en nuestros nuevos jóvenes, en las nuevas generaciones, es una disociación cognitiva, que eso es lo que decíamos nosotros, que si vienen con una idea, salgan con la otra idea que les han quitado de la cabeza. Bueno, ¿y cuál sería el papel de la sociedad para mantener vivos estos archivos? Pues nosotros hemos conservado este archivo en primer lugar por el respeto al trabajo. Tenemos aquí una cantidad de carteles, todos esos que nunca nos atrevimos a echarlos al cesto de la basura. Es importante primero el respeto a todo esto, a todos estos trabajos. Y también otra de las cosas que nosotros decimos que en el caso de los archivos del Comité Eureka es la vida en documentos de los hijos de todas las doñas del Comité Eureka. Entonces, por ese celo tan profundo que hay de conservar esos documentos, porque son de las últimas noticias que tuvieron de sus hijas y de sus hijos. Entonces, una manera de preservar viva esa memoria es de que en estos casos, afortunadamente todavía tenemos la fuerza, tiene que ser un familiar el que mantenga viva eso, porque fuimos de alguna manera protagonistas de esos años. Sentimos cada palabra que decimos nos sale realmente del profundo de nuestro pecho. Entonces, no me quiero extender, son muchas cosas todavía que quedan en el tintero, pero pues a lo mejor pues, hay que organizarse otra de estas, ¿no? Bueno, gracias.